gustativa. En este momento vamos a platicar un poquito sobre la vía gustativa. Recuerden algo. Una cosa es gusto y otra cosa es sabor. El gusto, como lo hemos visto a lo largo del curso, está dado por la información que captan las células que están ubicadas en los botones gustativos. Son células ciliadas, aquí ven los cilios, las microvellosidades, células ciliadas de los botones gustativos que están en las papilas gustativas, ¿ok? Sí, todos mundo sabemos que en la lengua tenemos papilas gustativas. Y pues hablan, por ejemplo, en la región lateral, luego sacan su lengua, la ven en un espejo y van a ver estas estrías, ¿sí? ¿Ok? Esas son papilas gustativas, ¿de acuerdo? Vemos aquí la B lingual, las papilas caliciformes. Entonces es importante que en un espejo vean su lengua y traten de observar esta B lingual, estas papilas caliciformes. Se dice que la mitad anterior de ellas hacia adelante, toda la información de gusto es canalizada hacia el tallo a través del nervio facial. Y entonces decimos 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? El gusto es enviado por el nervio facial. Por detrás de las papilas caliciformes de la B lingual es el tercio posterior de la lengua. Y entonces el gusto se capta por el nervio glosofaríngeo. Y la otra región donde hay receptores gustativos es en el dorso de la epiglotis, la tapa de la laringe. Ahí en el dorso hay papilas gustativas. Y esa información va a ser conducida por el nervio vago. Decimos que hay algunos sabores básicos: dulce, salado, ácido, y lo homologan a agrio, uno solo, ácido o agrio. ¿Cuál me falta? Dulce, salado, Amargo. amargo. Y me falta otro, se llama umami. umami, ¿ok? Entonces se han catalogado 5 sabores básicos que pueden ser captados por estas papilas, ¿sí? Filiformes en forma de punta, ¿sí? Caliciformes en forma de cáliz. También se les llama circunvaladas, ¿ok? Las laterales, ¿cómo se llaman? Acuérdense del cerebelo. Las laterales parecen hojas y entonces se llaman Folias. foliadas, ¿sí? Papilas foliadas. Y me falta una, en forma de hongos. Se llaman fungiformes. ¿Ok? Algunos autores les dan o ubican ciertos sabores en ciertos grupos de estas papilas. Otros dicen que no es así. ¿Ok? Bien.
Luego les mando unos artículos para que vean eso, ¿ok? Sobre las papilas las papilas gustativas y los sabores y las teorías que se manejan entre qué sabores captan cada uno. Algunos están de acuerdo en que sí y otros en que no. Bueno, ahí se capta el gusto, ¿ok? Sin embargo, el término sabor, ¿sí?, comprende todavía más, ¿ok? El sabor básicamente está dado por 3 vías: gustativa, olfatoria y trigeminal. Recuerden que la mucosa lingual está inervada por el nervio trigémino. Y entonces esa mucosa tiene receptores táctiles, terminaciones libres. Y entonces cuando metemos algo en la boca y mezclamos todo, empezamos a ver si el alimento es crocante, dulce, la consistencia de él, ¿sí?, duro, blando, etc. Y toda esa información es enviada por las vías trigeminales hacia áreas 3, 1, 2. ¿Ok? El gusto al área 43. Recuerden ustedes que está abajo del área 3, 1, 2. Y enfrente de ella está el lóbulo temporal, a donde llega la información olfatoria. Entonces, se interrelaciona se interpretan en todas estas regiones todas esas sensaciones que estoy captando en la cavidad oral, y a eso le llamamos sabor. Y claro, cuando llega al límbico hablamos de agradable, desagradable, me gusta, no me gusta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, que quede claro que no es lo mismo decir sabor que decir gusto. La vía gustativa es la que envía la información de los sabores que hemos mencionado ahorita. ¿Ok? Pero una vez que la información llega de estas 3 vías a corteza, se procesa y entonces le damos todas esas características a lo que estoy comiendo de sabor. Y entonces hay 2 términos, uno es ageusia y otro es asapia. ¿Sí? Ageusia es sin gusto, asapia es sin sabor. Entonces, cuando tenemos un resfriado común o un cuadro de COVID, perdemos olfato y perdemos gusto. Y entonces tenemos problemas para captar el sabor y el olor de los alimentos. ¿Ok? Y también aquí, en los botones gustativos, vean, hay células sustentadoras y células gustativas. Bueno, pues aquí entra el virus y también llega a afectarlo. ¿Ok? Bien, entonces quedamos. Los receptores son las células ciliadas de los botones de las papilas gustativas. ¿Ok? Profe, ¿cómo dijo que era ageusia y el otro cómo era? Ageusia y asapia. Asapia. Asapia está en relación a sabor. ¿Ok? Es más complejo que el simple sabor, ¿sí? Porque implica varias vías y la integración que tenemos allá.
De hecho, les voy a decir, en los bebés, en los recién nacidos, papilas gustativas hay en el paladar blando, en el paladar duro, en los carrillos, en toda la boca tenemos papilas gustativas. Entonces, el bebé capta inmediatamente ese gusto. Y si ustedes les dan mucha azúcar, claro, no como azúcar, sino leche endulzada con los endulzantes que utilizan muchas personas, ¿sí? El bebé se acostumbra al dulce. Entonces, entre más tarde conozca el bebé el dulce, va a poder aceptar otros alimentos. Si ustedes lo acostumbran a que todo es dulce y el día que le dan algo salado, algo ácido, algo, lo va a rechazar. ¿Sí? Entonces, lo ideal es no darle esos suplementos, ¿verdad?, de azúcar o endulzantes que utilizamos para la leche, ¿no? Para los biberones. ¿Sí? O darles lo menos posible, porque estamos modificando allá arriba, ¿sí?, estas sensaciones de agrado y desagrado, y entonces se van a acostumbrar. Es como cuando un niño conoce la coca. Ya olvídense, todo el tiempo les va a estar pidiendo coca o refresco, ¿sí? Se acostumbra, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues ya ustedes verán cómo acostumbran a sus hijos o a los hijos de sus pacientes. Es algo que tenemos que recomendarles a nuestros pacientes, ¿no? Que van a tener un bebé, que pues traten de evitar el uso de azúcar, ¿verdad?, en los bebés, porque hay un acostumbramiento. Ok, aquí ustedes pueden ver algunas células, ¿sí?, de lo que es el botón gustativo, y vean las microvellosidades. Entonces, tomamos un líquido, entra y activa a estos cilios de estas células. Hay células sustentadores, hay una membrana basal, etcétera. Lo mismo que en cualquier aparato receptor, y que teóricamente ustedes tenían que ver en histología. O no sé si ya lo vieron. Vamos a conocer algunos aspectos básicos de la vía gustativa. Se dice, es una vía exclusivamente ipsilateral. Va del mismo lado, no se cruza, ¿ok? Como todas las demás. Los receptores son las células ciliadas de los botones gustativos. La primera neurona, recuerden, es aferente visceral especial. Aferente visceral especial, ¿sí? Y viaja por los nervios 7, 9 y 10. 2 tercios anteriores de la lengua facial, tercio posterior glosofaringeo y vago el dorso de la epiglotis. Y esta información llega a la porción rostral o superior del núcleo del haz o tracto solitario. ¿Se acuerdan? Está en la médula oblonga. Este núcleo, su mitad superior es gustativa, su mitad inferior es visceroceptiva. La segunda neurona va a salir de este núcleo y se va a dirigir hacia tálamo, hacia el núcleo de la cabeza. Y si ustedes se acuerdan, el núcleo de la cabeza es ventral póstero-medial, a donde llega el nervio, el lemnisco trigeminal, ventral póstero-medial. Nadie le ha dado nombre a ese conjunto de fibras que van de la porción superior del núcleo del haz solitario a el núcleo ventral póstero-medial. Simplemente decimos que es un conjunto de fibras que viajan adosadas
a la central de la calota o al menisco medial. Van junto con ellos, ¿sí? Porque se dirigen al tálamo. Llegando al tálamo, ahí está la tercera neurona. ¿Ok? Esta tercera neurona es una neurona tálamo cortical y se va a dirigir al área gustativa, que es el área 43. ¿Ok? Y vean, incluso aquí abajo ven ustedes cómo va a llegar a otras áreas. Por ejemplo, el área 3 de Brockman es el área 312. Y comentábamos hace un rato, muchas características de ese paladeo en la boca del alimento están viajando por el trigémino y va a llegar al área 312. Entonces, ahí se asocia toda la información y se percibe todo como sabor. ¿Sí? Y claro, decimos, es agridulce, es dulce, es salado, es ácido, es picante. Todas esas sensaciones, ¿sí?, confluyen ahí. Puede llegar a la corteza de la ínsula. Recuerden que la corteza insular tiene funciones de tipo visceroceptivas. ¿Ok? Bueno, este es el esquema general de la vía gustativa. Una vía de 3 neuronas. ¿Ok? Receptor, 3 nervios craneales, núcleo de la solitario, fibras que van a tálamo, al núcleo ventral posteromedial, y neuronas tálamo corticales al área 43 y áreas cercanas. ¿Ok? El área 43 está pegadito a la cisura lateral y en la profundidad de la cisura lateral está el área insular. Aquí ven un esquema, como todos. Y entonces observamos la lengua y la epiglotis. Y veo los 3 nervios facial, ya habíamos platicado en aparato auditivo, que es la cuerda del tímpano la que lleva la información de gusto. ¿Ok? ¿Hacia dónde? A la porción rostral del núcleo de las solitario. Y vean, las neuronas aferentes viscerales especiales tienen su cuerpo en el ganglio geniculado. Apréndanselo, porque luego se lo preguntan. Es una de las preguntas clásicas de los exámenes. ¿Dónde se ubica el soma de la primera neurona? De los 2 tercios anteriores de la lengua. Es facial y es ganglio geniculado. Si siguen, vean el tercio posterior por detrás de la bilingual, lo que habíamos comentado, glosofaringio. Y este nervio glosofaringio, pues, salen sus neuronas aferentes viscerales especiales que tienen su cuerpo en el ganglio petroso o inferior. Petroso o inferior. ¿Ok? El geniculado también se llama geniculado inferior. Y vamos al núcleo de la solitario. Y luego en la epiglotis, aferentes viscerales especiales que tienen su cuerpo en el ganglio nodoso. Nodoso. ¿Ok? O inferior. En los libros actuales casi todos dicen ganglios inferiores. Y ya no hablan de geniculado, ya no hablan de petroso y de nodoso. Sin embargo, en la academia siguen platicando de estos ganglios. Entonces se los aprenden. ¿Dónde está ubicado el cuerpo de la neurona aferente visceral especial del facial, del glosofaringio y del vago? Vean cómo neuronas de la porción superior del núcleo de la solitario ascienden y algunas van a terminar en un núcleo de la formación reticular.
Si no son núcleos que vimos en tallo, acuérdense que en tallo vimos núcleos de las columnas aferentes, eferentes y no pertenecientes a las columnas. Y mencionamos muchos. Bueno, nunca hablamos del área gustativa protuberancial. Entonces esta área es reticular. Y entonces, como en todas las vías, la información tiene que pasar al área, a la formación, perdón, gustativa. Entonces, un número importante de neuronas que van viajando hacen relevo en esta área. Otras se seguirán. Y vean que van a establecer conexiones antes de llegar al tálamo, al núcleo ventral posteromedial. Vean, conexiones con el área hipotalámica lateral. ¿Para qué sirve el área hipotalámica lateral? Es el centro hipotálamo lateral. Es el centro del hambre y la sed. Ahí se procesa la información de hambre y sed. ¿Ok? Entonces, un relevo obligatorio de las fibras de la vía gustativa llegar aquí. ¿Ok? Y la otra es a la amígdala. Vean, llego al núcleo amigdalino, al centro de la aversión. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, te voy a preparar de cenar. Y probamos y no nos gusta. Cuidado con los gestos, ¿verdad? Porque inmediatamente la amígdala desaprueba. O al revés, está exquisito, ¿verdad? Y vamos a ver que esta vía también hace relevo, manda neuronas al núcleo accumbens vía sistema límbico. Entonces llega al núcleo accumbens, lo activa, ¿verdad? Y entonces me siento contento porque me agrada lo que me prepararon. ¿Ok? Claro, esto lo hace vía lóbulo límbico, vía cíngulo. Al final, esta neurona que sale de aquí va a llegar al núcleo ventral posteromedial. Y de aquí, neuronas tálamo-corticales se van al área 43. ¿Ok? Ubicada por debajo de el área 312. Recuerden que ¿sí? El área 312 llega hasta la parte casi inferior, ¿sí? Casi llegando a la cisura lateral, pero antes en esta región está el área gustativa. ¿Ok? Y aquí está el lóbulo de la ínsula. Entonces hablamos de una región insular posterior y anterior. ¿Ok? Hacia adelante, hacia atrás. Bueno, al llegar ahí, la información se procesa. Este cuadrito es para que lo tengan ahí y se aprendan, ¿sí? Los ganglios y los nervios que están en relación con las ramas que llevan la información gustativa, ¿sí? Me aprendo la cuerda del tímpano para el facial, el ramo limbotonsilar para el glosofaríngeo y el laringio superior para el nervio vago. Y ustedes pueden observar las papilas que están en relación con estos nervios. ¿Ok? Ahí dice fungiformes, foliadas, papilas del paladar blando, sobre todo en los niños. En nosotros desaparecen. ¿Ok?
En este esquema nada más es para que ubiquen el núcleo de la solitario en un corte de médula oblonga, aquí está, ¿sí? Y sus ganglios. Recuerden que la información que llega al núcleo de la solitario, así como veíamos en el sistema vestibular, ok, yo tengo la vía del equilibrio y voy a cerebelo. Bueno, en la vía gustativa no es así de simple. El núcleo de la solitario va a establecer infinidad de conexiones a la formación reticular. Por ejemplo, a los núcleos salivales, salival superior, salival inferior. Vean, si llego al núcleo salival superior, puedo empezar al comer a producir lágrimas, porque el alimento estaba demasiado picante, por ejemplo. Está la estimulación al núcleo salival superior, que claro, va a mandar neuronas a las glándulas sublingual y submaxilar, pero también manda información a la glándula lagrimal. Y entonces empezamos a producir saliva y lágrimas. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿y qué pasa cuando, bueno, a mí me ha pasado, pero cuando comemos algo muy picoso y nos empezamos a marear de lo picante? Es una sensación rara, pero, o sea, no es frecuente, pues. No sé, alguna conexión a formación reticular, ¿sí? Y de ahí a sistema vestibular, no lo sé, ¿sí? Ujú. Siempre te ocurre, siempre, siempre. No, solo cuando por ejemplo, como comidas muy, muy picantes, no sé, con habanero, por ejemplo, y realmente sí me llegué a marear, pero no es constante. Sí, porque sería interesante, ¿no? Sí, Tienes que experimentarlo varias veces para ver si siempre puede ser. Y entonces ya buscar por qué, ¿sí? sí. Porque si no, pues es algo asociado. Es como cuando decimos se murió de COVID, no. Sí le dio COVID, pero se murió por otra causa que tenía anexa a eso, ¿no? Entonces puede ser eso. Porque no es común que los estímulos gustativos nos den mareo. No es común, ¿eh? O por lo menos no lo había escuchado, ¿sí? Pero bueno, luego nos avisa si sigue presentándose en estímulos intensos. Ok, Posiblemente, sí. ¿no? En medicina todo es posible. Voy al núcleo salival inferior, ¿para qué? Para la parótida. Y entonces tomemos al alimento, llega al núcleo de la solitario e inmediatamente me voy a los núcleos salival superior e inferior, ¿sí? Y producimos saliva abundante, porque la digestión empieza en la boca, ¿ok? Las respuestas mímicas, ya voy a establecer conexiones, por ejemplo, con los núcleos motores del tallo cerebral, son vías reflejas. Y aunque yo no lo crea o lo quiera hacer, pues tomo el primer bocado y viene mi cara de desagrado o de agrado. Por eso esa impresión es fantástica, ¿no? En concursos y en muchas cosas. Estamos viendo la cara de los jueces para ver qué gestos hacen. Y por supuesto se establece, sí, Por ejemplo, cuando te dan ganas de vomitar, ¿se va a la amígdala y de ahí al área postrema? O... no, generalmente es área postrema, ¿sí? Ese es un mecanismo reticular de protección, ¿ok? Ok, gracias. Claro, podemos tener que la información suba al límbico, se procese de X manera y venga una respuesta hipotálama, de hipotálamo a tallo al área postrema y se desencadena esa náusea o ese vómito. ¿Ok? ¿Sí?
Entonces, como pueden ustedes imaginar, el núcleo del haz solitario va a establecer infinidad de conexiones a muchos centros. Y claro, si esta información pasa a la formación reticular establece infinidad de conexiones. Y entonces las respuestas ante un alimento, ¿sí? Sí, son demasiado variadas, ¿sí? Pónganle a un niño papas fritas y se lo come, pero pónganle un pedazo de carne o algún alimento que a él no le gusta, no se lo va a comer nunca, nunca, ¿sí? Entonces, por eso, desde que va creciendo el bebé, ¿Para qué me traje el lápiz para mí? desde que nace el bebé hay que irle modulando esa alimentación. ¿Qué queremos hacer con él? ¿Sí? Tengo un hermano biólogo que en su segundo matrimonio tuvo hijos y los hizo vegetarianos. Así, vegetarianos. Y nunca les dio dulces. ¿Sí? Y nunca les dio carne. Entonces llegaba uno y le decía, oye, te traje unos chocolates. Gracias, tío, pero no comemos chocolate. ¿Sí? Bueno, es forma de acostumbrarse a cierto tipo de alimentación. No les digo si está bien o está mal. Simplemente es que el cerebro es capaz de hacerlo. ¿Sí? Ya cuando somos adultos, cuando estamos acostumbrados a algo, es sumamente difícil. Pero si ustedes quieren bajar de peso, con que quiten lípidos, glúcidos, azúcares y harinas, van a ver que bajan como no tienen idea. Y pueden comer todo lo demás. Hay infinidad de dietas. Pero esa dieta es buenísima. El problema es que el cerebro no deja. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados al dulce que es imposible dejarlo. ¿Ok? O hay gente que le gusta mucho las frituras y para que lo dejen es un problema. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de dietas balanceadas. Bien. Entonces, esto nada más para mostrarles que el núcleo del haz solitario, como los núcleos vestibulares, pueden establecer infinidad de conexiones, ¿sí? Para respuestas de tipo reflejo, ¿sí? Que van desde producción de saliva, respuestas mímicas, deglución, náuseas, vómito, etc. Este es otro esquema de la vía en donde tengo el botón gustativo, ¿verdad? La neurona aferente llega al núcleo del haz solitario, subo, adosado, vean, a la central de la calota, ¿sí? Aquí está el hemilisco medial, aquí está la central de la calota, entonces vean que va adosado a estas estructuras y llego al núcleo ventral posteromedial. Y de ahí, vean, a la ínsula y a la corteza cerebral. ¿Ok? Área 43. Vea, participa en la percepción del sabor, ya lo podemos entender, porque el gusto es una parte de esa percepción del sabor. ¿Ok? Satisfacción producida por la comida y control de la alimentación. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que esta vía puede tener o participa en muchos problemas que presentan las personas. Tengo comedores compulsivos, gente que le encanta comer y come y terminando de comer va al baño a vomitar. ¿Sí? Es un trastorno en el cual tiene que ver mucho el sistema límbico y la vía gustativa. O lo contrario, anorexia, ¿sí? Nerviosa. Las personas dejan de comer y son un huesito y se ven al espejo y se ven formidables. ¿Okay? Es un trastorno también
que, pues, tienen que tratar las personas encargadas de esto. Entonces son los dos extremos y dentro de ellas pues hay muchas patologías. Vean aquí podemos ver algunos términos, ¿sí? Y algunas cosas interesantes. Ageusia es sin sensibilidad gustativa. Hay hipoageusia, reducción de esa sensibilidad gustativa. En los fumadores, por ejemplo, ¿sí? Se alteran los cilios de estas papilas, de estas células de los corpúsculos gustativos y se altera el gusto. Parageusias, distorsión o disgeusias, distorsión en la percepción, ¿sí?, del gusto, ¿ok? O del sabor. ¿Alguna vez supongo que ustedes han tomado metronidazol o algún medicamento, algún imidazol? Sobre todo cuando hay parásitos, cuando hay amibas, ¿sí? Y entonces les dan los medicamentos de una sola toma o de 10 días de metronidazol. Y durante esos días va a cambiar totalmente la sensibilidad en su boca. Hay disgeusia, ¿sí?, alteraciones en la percepción del gusto. Tenemos ahí un sabor a metronidazol en serio, ¿no? Aquí hay algunas causas en las cuales la información gustativa o del sabor se afecta. Traumatismos craneales, infecciones virales, trastornos psiquiátricos. Los pacientes psiquiátricos, muchos de ellos, tienen problemas en la captación de información gustativa o de la integración del sabor. Radioterapia y quimioterapia alteran estas vías, esta percepción, ¿sí? Y por supuesto los diabéticos. Los diabéticos en serio, con cifras altas de glucosa, tienen alteraciones de tipo gustativo. Y claro, hay más patologías que se relacionan con trastornos de la vía gustativa, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, ahorita en COVID, las alteraciones, sobre todo olfatorias, pueden tardar meses, hasta un año en regresar. Hay pacientes que se han tardado un año en volver a captar olores, ¿ok? Y muchos pacientes presentan alteraciones de esto por alteraciones de estas células sustentadoras o de soporte en los receptores. Bien, básicamente eso es lo que... Una pregunta, profesor. Sí, de la vía gustativa, sí. Dime. Es que le iba a preguntar, bueno, yo creo que tuve COVID, no estoy segura porque no me hice la prueba, pero pues, o sea, perdí todo el olfato y todo el gusto durante unas semanas y ahora como que algunos olores como que no me parecen lo mismo, o sea, a veces huele el alcohol y no me huele exactamente lo mismo que me olía antes, o sea, me huele diferente o Y también el aceite me huele como desagradable. sí se modifica mucho, ¿sí?, la percepción de olores y sabores. Y para que regrese a la normalidad, pues va a tardar, porque eso no es normal, pues no es la calidad de olfato que tenía antes. ¿De acuerdo? Y sí es importante después que te hagas una prueba para ver si tienes anticuerpos para COVID, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que simplemente ayer había molestias y pues a fuerza había que hacerse las pruebas rápidas. Y con eso monitoreamos cómo estamos en función de, aunque ya estamos vacunados, ¿sí? Si hay X inmunoglobulina, etcétera, ¿no? Si realmente hay un contagio o no hay contagio. Porque pues aquí siguen viendo pacientes con COVID.
y pues siempre está latente el riesgo. Aunque hay cuidados de todo, el riesgo seguirá. Bien, ¿alguna otra pregunta? Diga, profe, pero eso no se queda, o sea, para siempre, o sí, o sea, se tarda en que vuelvas a estar como antes, pero no se queda para siempre. No, va a tardar un poco, ¿sí? O sea, pero teóricamente no se queda para siempre. Tiene que regresar a una normalidad. ¿Ok? Si por ahí encuentro artículos sobre esto, se los mando. ¿De acuerdo? Para Sí, gracias. un poquito más. Ok. Vamos a ver la vía olfatoria. Ahorita seguimos platicando sobre sus dudas. La vía olfatoria son dos vías que tenemos que verlas en esta clase. La vía olfatoria inicia en una mucosa olfatoria. Todos saben que está en el techo de la cavidad nasal. ¿Ok? Tengo un epitelio respiratorio y allá en el techo, por debajo de la lámina cribosa, ese epitelio se modifica y entonces aparece el epitelio olfatorio. ¿Ok? O mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria, en el epitelio olfatorio, tengo igual células de sostén y células receptoras. ¿Ok? Tengo glándulas a nivel de la lámina basal y varios tipos celulares en esta estructura llamada mucosa olfatoria. Esas células, que son células bipolares o células ciliadas de la mucosa olfatoria, mandan sus axones, los mandan hacia el bulbo olfatorio. Tienen que atravesar la lámina cribosa. Entonces se dice que no es un verdadero nervio, sino son un conjunto de ramilletes olfatorios. Y llegamos al bulbo olfatorio. Ahí es donde llegan estas neuronas. El bulbo olfatorio da origen a una cintilla olfatoria o tracto olfatorio. En libros como el Haines, pues hablan de un tracto olfatorio lateral y que después se continúa como estría olfatoria lateral. Y esta estría olfatoria lateral se va al lóbulo temporal, a ciertas regiones del lóbulo temporal que están formadas por 3 capas, sobre todo la corteza de estas regiones tiene 3 capas. Y entonces se le ha dado el nombre de paleocórtex. Paleocórtex. Entonces, si se dan cuenta, la vía olfatoria en forma muy esquemática son 2 neuronas. Una que va de la mucosa olfatoria al bulbo olfatorio y otro que va del bulbo olfatorio hacia la paleocorteza y estructuras subcorticales, como es el núcleo amigdalino. ¿Ok? Ese es el esquema general. Aquí veo los receptores, las células bipolares. Tienen una prolongación hacia la mucosa y tienen otra prolongación hacia el bulbo olfatorio. Y entonces atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Si lo vemos en algún esquema, este es del néter, aquí veo cómo estas células bipolares, células ciliadas, vean sus axones se juntan, varias, y entran por un orificio de la lámina cribosa. Y van a terminar
en una estructura que se llama glomérulo olfatorio. Glomérulo. Entonces, ciertas regiones de la mucosa, cierto número de estas células bipolares se agrupan y llevan la información hacia un glomérulo y otro conjunto a otro glomérulo y así sucesivamente, ¿sí? Toda la mucosa manda la información hacia el bulbo olfatorio. Si yo hago si veo este esquema del bulbo olfatorio, vean ustedes que aquí tengo una célula mitral. Le dieron el nombre porque tenía el soma forma de una mitra, que es algo que utilizan en la iglesia, ¿verdad? Los altos jerarcas, ¿sí? En ciertas ceremonias, ¿sí? Y entonces le llamaron células mitrales. Y otro tipo de neuronas, vean aquí, por sus dendritas, por la forma de ella y cómo se comporta, les llamaron células en penacho, células empenachadas, ¿sí? ¿Ok? Bueno, estos dos tipos de células son los que van su dendrita a formar parte de este glomérulo. Entonces, el axón de la célula receptora se ramifica, la dendrita de las células mitrales o en penacho se ramifican y forman aquí un glomérulo, que es la unidad funcional del bulbo olfatorio. ¿Ok? Y también hay una organización olfatoria de acuerdo a olores. Recuerden que, bueno, estas células pueden captar hasta 1000 olores, 1000 tipos de olores, ¿sí? Pero no hay olores básicos como en la vía gustativa. Siempre decimos, huele a tierra mojada, huele a menta, huele a. Siempre es huele a. ¿Ok? Bueno, esto se procesa aquí. Alrededor del glomérulo tengo células que se llaman periglomerulares y que se ponen en contacto con algunos glomérulos, ¿ok? Y modulan esta información. Hacia arriba no se ve bien, déjenme ver si se ve, aquí la ven. Hay células granulares, son las células asociativas del bulbo olfatorio, ¿ok? Células asociativas. Ya. La información la capto en el receptor, la envío, la capta la dendrita de la célula mitral o de la célula en penacho y mando la información a donde debo mandar. Sin embargo, vean ustedes que, como en todas las vías, hay neuronas eferentes, neuronas que entran a ese bulbo. ¿Con qué finalidad? Hiperpolarizar. ¿Ok? Y generalmente establecen contactos sinápticos con las células granulares. La excitan, ¿sí? Y entonces vamos a ver que luego que unas de estas liberan GABA y entonces producen hiperpolarizaciones. ¿Ok? Si vemos más de cerca, aquí ven en amarillo la célula ciliada. Generalmente su axón que se dirige a la mucosa olfatoria se dilata en un bulbo y da origen pues, a 10 o 30 cilios, ¿sí? Aproximadamente. No son móviles, generalmente son rígidos y son los que se van a despolarizar y van a estar en el moco. Entonces, en un cuadro gripal, en una influenza, en fin, en cualquier
infección de vías respiratorias altas, esta mucosa puede aumentar su grosor. Estaba así, ahora está así. Y entonces las partículas olfatorias llegan a la mucosa, pero como está muy gruesa esa capa mucosa, le cuesta trabajo estimular a estas células. Y entonces en este tipo de cuadros perdemos parte del olfato. Tenemos hiposmias. Vean aquí cómo los axones de estas células se unen para atravesar el agujero de la lámina cribosa y se rodean de células, aquí la ven, la célula de Schwann, células gliales que los van a proteger. ¿Ok? Vean que en esta membrana, que hay una membrana basal, ¿verdad? Vean que en toda esta estructura están estas células que forman una glándula olfatoria, que es la que va a estar produciendo el moco. Y estas son las células ciliadas también, tienen pequeños cilios, sustentadoras, ¿sí? En rosa. ¿Sí? ¿Las ven? Bueno, estas células también liberan ciertas sustancias a este moco. ¿Ok? Si estas dejan de funcionar por una infección vírica o viral, se modifica este moco. Y entonces se pierde el olfato. Se modifica la transmisión del olfato. ¿Ok? Aquí vemos este bulbo del axón. Esto es el axón de esa célula bipolar y dice que forma aquí un bulbo, un corpúsculo, y de ahí salen los cilios. Y entonces ven la gran cantidad de cilios que están en su mucosa olfatoria. Pues una microfotografía de barrido. Aquí veo a la neurona, ¿verdad? Veo su axón, cómo se dilata y sus cilios. Y claro, aquí estará el axón que se va a ir hacia la lámina cribosa. Aquí veo otro cilio. Sí, y aquí veo muchos. Bueno, el bulbo olfatorio forma parte del sistema nervioso central. Y entonces presenta, al igual que la corteza, una serie de capas. Y entonces podemos distinguir, vean, la capa del nervio olfatorio, que está pegadita a la lámina cribosa, la capa glomerular, donde establecen su sinapsis las dendritas de las células mitrales y en penacho con los axones de las células ciliadas, la capa plexiforme externa, la capa de células mitrales, que son los somas, y por último la capa de células granulares. ¿Ok? Entonces el bulbo olfatorio siempre va a tener capas. Aquí las ven. ¿Sí? Vean, el epitelio olfatorio, lámina cribosa, los orificios de la lámina cribosa, y luego tengo la capa glomerular, en donde estos axones se ramifican y se ponen en contacto con dendritas de varios tipos de células. ¿Ok? Tanto periglomerulares como en penacho como mitrales. Tengo la capa plexiforme externa, donde generalmente establecen conexiones las células granulares, la capa de células mitrales y la capa de células granulares. Y por último, los axones que se van por la cintilla olfatoria lateral o tracto olfatorio lateral. Bueno, son algunas células que se encuentran ahí. Vean quién forma el glomérulo, ya lo vimos. Axones de las células bipolares, dendritas de las mitrales y empenachadas, interneuronas como son las células periglomerulares, ¿sí? También se les llama justaglomerulares. Y en ocasiones al glomérulo le llegan las vías eferentes,
están entrando por el tracto olfatorio hacia el bulbo olfatorio. Casi todas ellas, todas estas sinapsis son glutamatérgicas, utilizan glutamato. Las conexiones en sentido contrario, lo que les comentaba, son GABAérgicas, porque tienen la finalidad de hiperpolarizar. Recuerden que el olfato, sus receptores son receptores que se inactivan rápidamente, muy rápido, ¿ok? Capto un olor y en segundos desaparece. Nos ponemos perfume en la mañana, ¿verdad? Para salir y en segundos ya no captamos nada. Se ha bloqueado ese olor, ¿ok? Nos dicen, cuida el arroz porque voy por las tortillas y la mamá llega corriendo porque ella capta el olor a muchos metros de distancia y uno que está adentro ya no, y no se da cuenta que se está quemando algo. Hasta claro, aumenta más el olor, pues nos damos cuenta, ¿ok? Sí, pero en estado normal capta un olor y desaparece, ¿ok? Eso no lo debemos olvidar nunca. Como en todo, quedamos que hay vías eferentes que entran al bulbo. Y vean, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿De dónde vienen? De locus cerúleos. Fíjense, del tallo cerebral, del piso del cuarto ventrículo. Y estas neuronas son adrenérgicas o noradrenérgicas, ¿verdad? Son excitadoras que llegan ahí. Tengo neuronas de los núcleos del RAFE que son serotoninérgicas. Bueno, pues entran hasta el bulbo olfatorio. Y algunos otros, por ejemplo, el núcleo olfatorio anterior también manda información. Ahorita vamos a ver qué es eso. Hacia el bulbo olfatorio o la banda diagonal de Broca. Aquí ven ustedes cómo entra una fibra. Dependiendo de dónde venga. Si vengo de locus cerúleos, voy a excitar a la célula grano. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Préndelo, ahí está. ¿O ya lo apagaste? Sí. Luis. Denme un minuto, por favor. ¿Sí? ¿Me esperan? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y entonces estábamos diciendo que dependiendo de dónde vengan estas neuronas, pueden ser excitadoras o inhibidoras. Si yo vengo de locus cerúleos, soy una neurona adrenérgica, pero si vengo, por ejemplo, de los núcleos del RAFE, generalmente actúo como inhibidora. Vean que muchas de estas conexiones hacen relevo en las células granulares, ¿ok? Y otras, como les mencionaba anteriormente, se van hacia el glomérulo. Y entonces modifican las funciones.
Es importante recordar que un bulbo olfatorio puede mandar información al otro bulbo olfatorio y modifica la información que está captando este bulbo olfatorio. En este esquema podemos ver aquí el bulbo olfatorio. Luego vemos la cintilla olfatoria. Esta cintilla olfatoria generalmente en los textos actuales lo dividen en una cintilla olfatoria lateral y medial, dependiendo de por dónde van sus axones. Entonces ustedes pueden escuchar el término de bulbo olfatorio, tracto olfatorio lateral, y que luego se continúa con la estría olfatoria lateral. Vean, lateral. La estría olfatoria lateral se va a dirigir al lóbulo temporal. La estría olfatoria medial generalmente se va a la cara medial de los hemisferios cerebrales, a ciertas regiones de la cara medial, o conduce neuronas al otro bulbo olfatorio. Entonces, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria en la clasificación antigua. En la clasificación actual es tracto olfatorio y se divide en medial y lateral. Y las fibras que van en la región lateral se continúan, vean aquí se separa este tracto en dos regiones, estría olfatoria lateral y estría olfatoria medial. En algunos animales incluso hay una estría olfatoria intermedia que va al tubérculo olfatorio. Esta zona que está aquí en el espacio perforado anterior, ahí se ubica el tubérculo olfatorio. Es un centro nervioso olfatorio, ¿ok? La mayor parte de las neuronas de los bulbos olfatorios se van al lóbulo temporal, siempre, ¿ok? Que es donde están las áreas que procesan la información olfatoria. Si vemos este esquema, aquí lo ven, paso de la mucosa olfatoria al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio da origen a la cintilla olfatoria, la cintilla o tracto olfatorio lateral, y a través de la estría olfatoria lateral llego a la corteza olfatoria. Vean, todo este recuadro se llama corteza olfatoria. ¿Ok? ¿Y qué comprende la corteza olfatoria? Ah, comprende el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala, el núcleo amigdalino. Recuerden que la mitad del núcleo amigdalino, una parte es olfatoria y otra parte es límbica. ¿Ok? La corteza periamigdalina, o sea, que está alrededor del núcleo amigdalino, y la corteza entorrinal. ¿Ok? Entonces nos vamos a aprender. ¿A dónde va a llegar esto? A la corteza olfatoria. ¿Dónde está la corteza olfatoria? En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué comprende esa corteza olfatoria? El núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, en forma de pera, la amígdala, la corteza periamigdalina y la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es sumamente importante, no la vamos a olvidar nunca, porque establece conexiones con el hipocampo.
Y el hipocampo es el centro de control o el nodo de memoria. Es el que jala todo, de todos lados. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes captan un olor en especial, se van, se pierden en ese olor. ¿Sí? Por ejemplo, voy caminando, empieza a llover, estoy en el parque y huele a tierra mojada. Y ese olor, si llega al hipocampo, me evoca recuerdos de algo relacionado con eso. O el olor de un perfume, ¿sí? El olor a gas, si tuvimos algún problema alguna vez con el gas, etc. ¿Ok? Entonces, esa conexión de la corteza entorrinal al hipocampo es sumamente importante. Porque los olores activan a través de esa vía el hipocampo y el sistema límbico. Recuerdan ustedes que la mayor parte de los animales son macrosmáticos. ¿Ok? Nuestras mascotas, nuestro perro, por ejemplo, es macrosmático. Todo lo hace con el olfato. Todo. Marca, huele su territorio, el buscar alimentos, el buscar a la hembra, todo es olfato. Todo es olfato. ¿Ok? Entonces, la vía olfatoria es el centro de entrada hacia el lóbulo límbico. Y entonces le genera un comportamiento. Huele algo y empieza a ladrar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la vía de entrada en estos organismos, desde los peces, ¿verdad? ¿Sí? Que es donde hablamos de vías olfatorias, son macrosmáticos. Nos caemos de la lancha, nos cortamos y cae una gotita de sangre al agua. Inmediatamente a muchos metros de distancia, alguien capta ese olor a sangre y va corriendo a comerse eso que cayó al agua. ¿Ok? Entonces, eso es un organismo macrosmático. Nosotros somos microsmáticos, aunque podemos captar cientos de olores. No nos comparamos a ellos, ni a peces, anfibios, reptiles y muchos mamíferos. ¿Ok? La función olfatoria en nosotros está muy disminuida y entonces nos consideramos organismos microsmáticos. Sin embargo, el olfato es una vía de entrada importante hacia sistema límbico. ¿Ok? Bueno, en límbico vamos a ver todas estas áreas olfatorias porque en esta presentación no la tengo, pero vean ustedes aquí cómo aparecen algunos, por ejemplo, este centro en el lóbulo temporal. Recuerden que en el extremo anterior del lóbulo temporal tengo un gran núcleo que se llama núcleo amigdalino. ¿Ok? Bueno, este es un centro olfatorio. Luego, la corteza periamigdalina. Pues es la que está alrededor de este núcleo, periamigdalina. Vean, aquí está la corteza piriforme. Y luego tengo la corteza entorrinal. ¿Ok? Casi todas estas cortezas las vamos a ver en la cara medial del lóbulo temporal.
vamos a hacer la referencia ahora que mañana veamos sistema límbico. ¿Ok? Mañana vamos a ver sistema límbico y les voy a mandar una revista sobre emociones para que lean algunos artículos, ¿de acuerdo? Sobre este tema. Bien, entonces la importancia de la vía olfatoria es esa. Generalmente capta información y la va a enviar al lóbulo temporal y nos va a conectar con el lóbulo límbico y la corteza prefrontal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, aquí voy a dejar esto y vamos a pasar a preguntas.